Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Entiendo que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura hoy día viene y va a informar. Con ese informe, señor, y conforme a estos precedentes, la Comisión de Justicia ya debe pronunciarse. Y si usted ha dicho que es respecto a esos dos magistrados de esta institución, bueno, pronunciarnos sobre esos dos magistrados de esta institución. Pero no tenemos por qué hacer tantas sesiones ni convocar a los implicados. Repito, aquí es por causa grave. Es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura está sufriendo una severa crisis institucional, demostrado con estos audios y con los diálogos de estos señores miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces yo pediría, señor, que escuchado el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, la Comisión de Justicia, conforme a estos precedentes, tome un acuerdo y pida al Pleno del Congreso remover a estos dos magistrados, por lo menos. Debía removerse a todos, señor, porque la situación es muy grave en esta institución. Debía removerse a todos. Ese debía ser el acuerdo final de la Comisión de Justicia. Pero, conforme a los precedentes, señor, no cabe mucha investigación. Hoy día tomemos el informe del señor presidente del Consejo Nacional de Magistratura y tomemos luego un acuerdo y lo mandemos al Pleno para que se haga el Pleno haga una sesión para que remueva a estos dos señores. Es lo que corresponde, no corresponde hacer toda una investigación, porque esa investigación correrá pues en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde sí ya se ha presentado una acusación para ver sus responsabilidades constitucionales o responsabilidades penales. Pero conforme a estos precedentes, señor, basta el informe del presidente del Consejo y se toma un acuerdo. Aquí está el acuerdo, señor, que está absolutamente claro. Yo pediría que se reformule el plan de trabajo en ese sentido que usted ha presentado a esta comisión. Congresista Becerril, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo que a veces las cámaras hacen pues de que algunos congresistas quieran actuar, digamos, inmediatamente sin seguir el debido proceso. Ayer, en la Junta de Portavoces, justamente se decía de que uno de los problemas que podría ocurrir si no tomamos la versión de los que están implicados en ese tema, finalmente va a ser una investigación que va a quedar en nada. ¿Qué buscamos? Buscamos que este proceso que estamos iniciando el día de hoy y en forma rápida como lo estamos haciendo, sea truncado, sea desvirtuado, o buscamos que las cosas se hagan bien y finalmente se aplique las acciones cuando tenga que aplicarse y a quien tenga que aplicarse. Acá, presidente, colegas, es fácil hablar simplemente, pues. Para que se sepa, en el caso de Anaya, ese proceso duró 60 días, 2 meses. Nosotros estamos actuando en un plazo máximo de 10 días. Entonces, eso es lo correcto, lo que se tiene que hacer. Pregunto yo, se dice, ¿no? No se necesita hacer una investigación exhaustiva. Pregunto yo, ¿a quién se le ocurre que en 10 días va a haber una investigación exhaustiva? Cuando se hace una sesión para que vengan los dos consejeros. Entonces, no se trata simplemente de hablar por hablar, para que la prensa me saque mañana, no. Las cosas acá, en el Congreso, las vamos a hacer bien. Y yo saludo que este Congreso, en forma inmediata, nos hemos puesto manos a la obra. Ayer nos reunimos en la Junta de Portavoces, hoy día nos estamos reuniendo acá, mañana hay reunión en la subcomisión de acusaciones, las cosas con la seriedad sí, pero sin saltarnos, digamos, el debido proceso. Gracias, presidente. Congresista Lapa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, saludo a todos los colegas. Sí, yo quiero también aunarme a la preocupación del Consejo Nacional de la Magistratura. Frente Amplio, desde el inicio habíamos planteado que este organismo autónomo debe ser reorganizado en su forma total.
se ve a la fecha de que existe, ¿no?, la corrupción, y se ha ventilado estos días. Pero también, señor presidente, de acuerdo al artículo 157 de la Constitución Política del Estado, nos señala la remoción de los consejeros implicados en este asunto. También se tiene que respetar el debido proceso y asimismo el derecho a la defensa, porque todo funcionario que es pasible a una remoción, en este caso, se tiene que escuchar, ¿no? Su descargo. Y como señalaba el congresista Becerril, eso lo podemos hacer de repente en menos de 10 días o 5 días. Y la comisión que preside vuestra persona debemos declararnos en sesión permanente. Entonces, la población lo que quiere es, ¿no?, la muestra de este Congreso que esta sanción sea pues sumarísimo, rápido. Eso quiere la población, la respuesta. Entonces, en ese sentido, yo solicito de que lo que hay que citar al presidente del Consejo Nacional para que informe. Aparte de eso, tenemos que tener los hechos para fundamentar el informe, para hacer al pleno. Entonces, los hechos que conocemos son los audios, pero también tienen que venir cuál ha sido también no de la prensa que ha informado. También tienen que venir a informarnos, ¿no?, cómo ha sido todos esos trabajos que han realizado. En ese sentido, señor presidente, solicito que vuestro despacho, ¿no?, que iniciemos con el trabajo a usted que ha planteado. Muchas gracias. Saludamos la presencia del congresista Irme Trujillo, de la congresista Patricia Donaire y del congresista Pedro Lechea. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Presidente, solamente para aclarar, porque usted hacía mención del acuerdo unánime que se tuvo en la Junta de Portavoces, desde la bancada de Nuevo Perú nosotros lo dijimos expresamente que votábamos con reservas, presidente, y al respecto queremos mencionar que el día de ayer en conferencia de prensa el presidente del Congreso, el señor Luis Galarreta, en su mensaje intentó decir que los consejeros investigados a quienes la comisión debiera abordar serían solamente 2, cuando en realidad no se hizo mención de quiénes, cuántos ni cómo. Estamos hablando de los consejeros, en este caso son 3, el señor Noguera, Gutiérrez y Águila. Y, presidente, a mí me parece que los congresistas que tienen algún tipo de interés particular, presidente, debieran abstenerse de participar en esta sesión, para evitar cualquier entrampamiento, porque lo que se quiere es que esta comisión trabaje de manera célere, de manera expeditiva, con un cronograma, porque tenemos un plazo hasta el 20 de julio para emitir un informe que por procedimiento corresponde a esta comisión y que esa sea elevada al Pleno del Congreso. Presidente, yo coincido en que el Consejo Nacional de la Magistratura requiere una reforma, una reingeniería, y no es que solamente algún parche o algún acomodo que se someta a algún tipo de interés, presidente. Y aquí el Parlamento, la señal firme que debiera dar es efectivamente la destitución de estos miembros consejeros que no hacen sino desprestigiar el sistema de justicia, que de por sí ya la tenemos totalmente desprestigiada con todas las afirmaciones y expresiones de los mismos involucrados en los audios. Presidente, yo pido que esta comisión en ese sentido pueda actuar de manera célere, expeditiva, para tener un trabajo eficiente y que estén incluidos los 3 consejeros, para aclarar, porque esa es nuestra aclaración respecto a nuestro voto con reserva. Pero además, presidente, se intentó decir que la Comisión de Fiscalización debiera investigar también a la prensa, investigar en este caso al Instituto de Defensa Legal. Y lo que hay que decir, presidente, es que no debe haber una persecución al mensajero. Aquí no se trata de investigar el chuponeo. Y yo veo, presidente, y escucho que hay algunos que efectivamente les interesa más el chuponeo
y no la indignación ni la injusticia que se tiene con miles de personas que buscan justicia en nuestro país, con menores de edad con la cual se juega su sentencia, se negocia si va o no va, cuántos años de pena. Presidente, a mí me parece que hoy estamos ante una crisis de régimen del sistema de justicia y no podemos prestarnos a ese tipo de intenciones, presidente. Así que yo reitero, presidente, que esta comisión debiera actuar de manera célere y con coherencia, presidente, porque el sentir ciudadano hoy lo reclama, y que no haya ningún tipo de blindajes. Yo más bien quiero solidarizarme con el Instituto de Defensa Legal, porque el día de ayer tuvieron una especie de diligencia para incautar el material. Presidente, IDL no es el que ha hecho la interceptación ni el chuponeo. Y todavía quieren poner de comparación con lo que hizo el señor Mamani, dos cosas totalmente distintas, que no tienen nada que ver uno con lo otro. Entonces, presidente, nosotros desde la bancada del Nuevo Perú nos solidarizamos con el Instituto de Defensa Legal, que hoy pone a la luz pública y de la opinión de la ciudadanía que en este país el sistema de justicia está en una situación de podredumbre y que el Parlamento necesita tomar cartas en el asunto para reformarla, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, creo que es bien importante felicitar lo que usted ha hecho, presidente, justamente darle celeridad a un tema tan importante como es esta investigación. Yo también quiero aprovechar que hay tanta cobertura mediática para aclarar algunos aspectos que han dicho algunos de los miembros de la Comisión de Constitución o algunos congresistas que ni siquiera son miembros, que no saben lo que se ha hecho en la comisión y que han salido a decir barbaridades respecto de los proyectos que se vienen tramitando en la Comisión de Constitución y que es bueno traerlos a colación porque tienen que ver con el CNM. También felicitar a la congresista Vilcatoma, que fue la primera persona que en la Comisión de Constitución hizo hincapié en este tema. Cuando yo he sido presidenta, he podido reunirme con ella, ha sido una de las congresistas que más aporte ha hecho a los dictámenes. Yo quiero aclarar que la Comisión de Constitución, que hoy me tocó presidir este año, ha sesionado 6 veces para ver el dictamen del CNM. Hemos convocado 8 sesiones, hemos invitado a 9 personas, entre ellos expertos y ministros, presidentes del CNM, a exponer sobre el tema. Hemos variado 6 veces el proyecto de dictamen y me voy a referir también porque algunos miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio, que no sé si es la bancada oficialista o no, han reclamado que el proyecto del Ejecutivo ha sido encarpetado. Falso, presidente. El proyecto del Poder Ejecutivo era muy malo. El proyecto del Poder Ejecutivo planteaba una injerencia política en el CNM. Y lo que hicimos fue convocar a la academia, convocar a los expertos, a abrir el debate, que es lo que siempre he manifestado, presidente, en un tema tan importante como una reforma constitucional. El debate no puede ser externo, el debate no puede ser ajeno, el debate tiene que darse en la comisión. Y en ese sentido, el último proyecto de ley que ingresaba a la Comisión de Constitución, señores de la prensa especialmente, ha sido el 24 de junio último. No hemos tenido encarpetados los proyectos. Lo que hemos hecho es abrir el debate necesario para tener un CNM mejor, un CNM sin injerencia política como lo planteó el Poder Ejecutivo. Entonces, presidente, yo sí quiero dejar en claro que el dictamen hoy está muy avanzado. Ha habido, como lo repito, más de 6 ocasiones en las cuales los miembros que vamos a la Comisión de Constitución hemos podido hablar de este tema y hacer los aportes. Y además, presidente, recordemos, que también es importante traer a colación, que mientras discutíamos el último proyecto de dictamen, cuando se citó al actual presidente del CNM hasta en 2 oportunidades y él se excusó, nosotros vimos que por conveniente postergar la aprobación del dictamen hasta escuchar al señor, porque estaban en pleno proceso de ratificación de jueces y fiscales. Y un congresista manifestó que no era conveniente distraer la atención del CNM hacia una reforma que podría implicar, de cierta manera, entenderse como una injerencia política. Y fue por eso que el dictamen se dejó en ese momento de lado. Yo quiero aclarar, porque
he leído muchos reportes periodísticos diciendo que el Congreso encarpetó. Falso, el Congreso no encarpetó nada. Y el Congreso, en la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular, y que me tocó este año a mí asumir el encargo, mucho menos. Lo que hicimos es aperturar el debate, invitar a la academia, a los expertos, para que opinen sobre esta reforma constitucional, presidente. Ahora, respecto al tema de hoy, presidente, como miembro accesitario de la Comisión de Justicia, y en el entendido que el encargo de la Junta de Portavoces es justamente cuidar la protección del debido proceso al que hace referencia el congresista Lapa y el congresista Becerril, es que yo quisiera preguntar, presidente, si usted nos podría detallar qué se van a hacer en estos 10 días. Porque lo que sí hemos visto en anteriores investigaciones del Congreso es que no surten efectos justamente porque hay vicios legales que algunas de las personas investigadas toman para declarar después en sede judicial la nulidad. Entonces sí quisiéramos tener claro cuáles son las etapas que va a tener este proceso investigatorio y cuáles van a ser los resultados, cuáles van a ser los productos, si va a haber un informe, si este informe va a ser un insumo, si finalmente vamos a remitirlo al Consejo Directivo, pero sí tener claro, presidente, antes de votar, cuáles son las etapas del proceso de investigación y cómo es que su comisión garantiza justamente el debido proceso para evitar vicios posteriores. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, yo le pediría que se sirva disponer la lectura de este acuerdo de la Comisión de Justicia de ese entonces que vio el caso Anaya. Repito, se hace un informe por parte del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, la Comisión de Justicia toma el acuerdo y lo remite al Pleno para que ahí los señores que son procesados por las causales que establece la Constitución y la ley y en mérito al artículo 157 puedan hacer su legítima defensa. Aquí lo que se quiere hacer es dilatar todo un proceso de investigación en la Comisión de Justicia y no tomar decisiones para que el Pleno la vea. Esto es precedente, señor, que hay que aplicarlo. No hay ningún problema con las garantías de los ciudadanos, de los procesados, ni mucho menos. Bueno sería que se preocupen de eso también ante los hechos de corrupción que ocasionan graves perjuicios a los ciudadanos porque se eligen malos jueces y malos fiscales y comienzan ahí los actos de corrupción. Pero le pediría, señor presidente, que este acuerdo se lea para que vea que lo que estamos pidiendo es precisamente algo que ya ha hecho el Parlamento sin estar dilatando las cosas. Hoy día, repito, que el señor presidente del Consejo informe, tomamos un acuerdo y lo remitimos inmediatamente al Pleno para no estar haciendo diligencias y sesiones que nos va a retrasar el trabajo. Le pediría, señor, que proceda a leer el acuerdo que acabo de mencionar. Señor presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Tengo acá en la mano la resolución legislativa del Congreso 04-2017, publicada en El Peruano. ¿Qué nos muestra esta resolución legislativa? Nos muestra la agenda legislativa para este periodo que va a culminar el 28 de julio. ¿Qué dice en el primer nivel esta resolución? Nos habla de una política pública de Estado sobre el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Primer punto y tema para el Congreso. Fortalecimiento de las instituciones del régimen democrático y del Estado de Derecho. En primer lugar, el Poder Judicial. En segundo lugar, el Consejo Nacional de la Magistratura. En tercer lugar, Procuraduría Pública. En cuarto lugar, el Congreso. Cumplamos con esto. Estamos a una semana, por eso que 10 días es demasiado, y sin faltar al debido proceso, yo le propongo, señor presidente, hoy día estamos 11, tenemos jueves y viernes para culminar con las citaciones, y el día lunes emitir el informe. Nada nos lo impide hacer, y con eso cumplimos con el debido derecho. También le pediría, señor presidente, que se cite al señor Guido Águila,
que no solamente es mencionado en los audios, sino que él tiene serios conflictos de intereses para estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. En el Consejo Nacional de la Magistratura deben estar profesionales de primer nivel, pero sobre todo gente intachable. Y la idoneidad de la que tenga cada uno de sus integrantes va a permitir tener un Consejo Nacional de la Magistratura que realmente el Perú necesita. No esta cueva bajo las cuales está saliendo no solamente los videos, porque si nosotros vamos a regiones, si nosotros vamos a las provincias, si nosotros vamos a lo largo y ancho del país, nos vamos a dar cuenta qué jueces y fiscales mueven el Poder Judicial. Pero además de eso, señor presidente, nos vamos a dar cuenta que no hay justicia para la niña violada, que no hay justicia para la abuelita que reclama su propiedad, que no hay justicia para el comerciante que le rematan su mercadería porque no funciona el Poder Judicial. Y sin un Poder Judicial que no es una plataforma para el desarrollo integral del país, no podemos seguir. Por eso es la urgencia, por eso es la importancia. Por eso, señor presidente, esos son mis pedidos, cumpliendo con su preocupación. Trabajemos estos 3 días y el lunes que salga el informe. Y el día que cita uno de ellos, cite también al señor Guido Águila. Muchas gracias. Saludamos la presencia del congresista Marco Arana y del congresista Moisés Guía Pianto, del congresista Octavio Salazar también. Tiene el uso de la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Saludos a todos los presentes. Presidente, vivimos en un momento donde ya la población tiene asco, le da náuseas, tanta corrupción que corroe y carcome no solo el sistema judicial, sino toda nuestra población. Con razón, un hombre milenario decía que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Presidente, se sabe lo que ha salido en los audios y lo que no ha salido. Quiere decir que el sistema judicial está totalmente corrompido. Por supuesto, con salvadas excepciones. Hay personas que merecen nuestro reconocimiento y respeto. Pero en términos generales hay que preguntar al caminante de la calle, ¿cómo es posible que un juez, un magistrado que se jacta de títulos y tantos grados, negocie la situación de un violador a una niña menor de edad? Le dice, ¿qué quieres? ¿Que baje la pena o lo declare inocente? Con razón, tanta violencia. Y el sistema judicial dice, somos autónomos, independientes, nadie nos dice nada. ¿Para qué? Para hacer lo que quieran. Eso no es correcto ni justo, presidente. Ahora bien, hay casos que le corresponde a cada una de las instituciones, pero no nos enredemos ahí, no caigamos en extremos. Es decir, acelerar las cosas violando el debido proceso no está bien. Pero también no podemos nosotros ser tan lentos, dejar que el tiempo pase y que las cosas queden en el olvido. Se tiene que trabajar con responsabilidad, de manera eficiente e inmediata, porque la población a la cual representamos pide y exige justicia, y que este Congreso que ha confiado, esa población que ha confiado en nosotros, quiere que cumplamos nuestro rol fiscalizador. Ahora, aquí hay gente implicada que ha salido en los audios. Iván Norega, Julio Gutiérrez del CNM, a quienes usted ha mencionado que tenemos el encargo de chequear, hacer el trabajo que nos corresponde, pero el Poder Judicial también. Walter Ríos alguien dirá, la OMA tiene, está bien que haga su trabajo. César Inostroza, el juez supremo del Poder Judicial, también la Sala o la Corte Suprema hará su trabajo. Cada institución hará su trabajo. Pero al Congreso le corresponde hacer lo que le toca, presidente. Y es muy importante que demos un mensaje claro a la nación, que aquí los congresistas estamos para luchar contra todo tipo de corrupción, venga de donde venga. Nadie tiene corona. ¿Y sabe qué? Cuando se quiere que impere la justicia y la verdad, debe imperar por sobre cualquier relación que uno pueda tener, porque esos son valores y principios para nuestro país, presidente. Así que yo diría, para terminar, que trabajemos bien, elevemos el informe que nos corresponde para que inmediatamente podamos concluir luchando contra la corrupción. Y termino, presidente, diciendo, la corrupción no es un problema de sistema, de estructura, de papeles, de leyes, aun cuando en el Congreso hay proyectos, más de 9 proyectos para reformar el CNM.
La corrupción es el problema del corazón y la mente del ser humano. Con razón ya, un hombre de leyes, miembro del Sanedrín, del Parlamento judío, en su momento, instruido en los mejores, con uno de los mejores maestros, Gamaliel, ¿qué decía? Los hombres son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia, se sabe la apariencia, ¿no?, de buenos, pero niegan la eficacia de ella. Entonces quiero decir, presidente, para terminar, que debemos luchar contra la corrupción, pero no solamente en los papeles, viendo el sistema, la estructura, sino dando un mensaje de principios y valores al ser humano, porque un mal árbol da malos frutos, pues. Y acá mi colega congresista Arana no me dejará mentir. Palabra de Dios, ¿sí o no? Claro, tenemos que luchar cambiando a los hombres, a los peruanos, para que tengamos nuevos hombres y nuevas mujeres. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, todos hablamos de la necesidad de que este tema avance rápido y ya tenemos 1 hora sesionando y todavía no comenzamos. Y yo quiero pedirle, presidente, que se dé inicio, ya se termine esta parte inicial en la que los discursos altisonantes son muy bonitos, etcétera, porque es el momento preciso justamente para hacerlos y para suscitar cierta atención que en otras épocas del año no se tiene, y buscar más bien ir hacia la efectivización de lo que es el encargo que se ha recibido por parte de la Junta de Portavoces. En segundo lugar, hacer una referencia de carácter procesal histórico. Lo señalado por el congresista Lescano, que en el sentido de que no escuchemos a nadie y vayamos de frente al Pleno, no corresponde, porque tiene que garantizarse la debida defensa de las personas. En la oportunidad del caso del señor Anaya, lo que sucedió fue que al señor Anaya, yo lo recuerdo claramente, se le citó 3 veces en la Comisión de Justicia. 3 veces se le citó y las 3 veces se ausentó. No quiso ir. Y entonces fue por eso que la comisión dijo, muy bien, hacia la tercera ya no vino, se hizo ese informe que ha leído el congresista Lescano y de frente se fue al Pleno. Y ahí sí fue. Pero sí se insistió en que tuviera que haber de todas maneras una comparecencia, porque parte del debido proceso es la doble instancia, siempre, en todas partes. Eso es un elemento básico de toda investigación. Y por eso es que esta comisión ha recibido este encargo y lo va a tener que ejecutar, pero no es la que decide. Presenta un informe, el que decide es el Pleno, que es una segunda instancia en donde volverá a tener la oportunidad de defenderse de la persona que acuda allí. Ahora, señalar, presidente, que el procedimiento que estamos siguiendo en esta comisión es para remover, no es para acusar, es para remover, porque la acusación constitucional es un tema que le compete a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y entiendo que ya ayer han presentado una acusación constitucional, por infracción constitucional contra estas 2 personas, incluso creo que otras. Ese es otro tema que lo ve otra comisión. Entonces nosotros solamente nos encargamos de la parte relativa al artículo 157, que es remoción por falta grave, que en el fondo es un tema administrativo, no es penal, porque lo único que podemos producir en esta comisión es que se le saque del cargo. Las consecuencias jurídicas de eso, que serán ya en términos judiciales, ya son otras, y las ejecutan otras instancias. De manera, presidente, que yo le pido que se invoque a los señores parlamentarios, a los colegas parlamentarios, de terminar con la parte introductoria y recabar el primer informe que se ha programado para el día de hoy y hacer las precisiones del caso, presidente, pues simplemente para que nosotros después escuchemos a las personas que van a venir y el mismo día o al día siguiente podamos aprobar el informe y de una vez al Pleno, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Jenny Vilcatoma. Muchas gracias. A la fecha, señor presidente, todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura deberían haber renunciado. Y el Pleno o la Junta de Portavoces debería haber estimado la posibilidad de que se pueda hacer este procedimiento contra todos los integrantes por la naturaleza de las funciones que se llevan a cabo en esta institución. De lo que estamos hablando es
de pago de dinero, de favores para nombrar a magistrados o para favorecer en ratificaciones, cuyos votos para aprobar o desaprobar una decisión requieren de mayoría. Es decir, solo son dos las personas responsables. Yo reitero desde aquí, señor presidente, por decencia, todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura deberían renunciar. Y espero que esta investigación, si bien es cierto, es célere, se pueda hacer de forma tal que se pueda obtener aquellas decisiones que también tengan que revisarse y que en forma posterior se tenga que investigar al resto de consejeros, porque cada decisión se toma mínimo por mayoría. Y hay